Listo, pues ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hello a todos. Y bueno, pues continuamos con nuestra octava clase de Panorama del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión vamos a ver un libro bien bonito, un libro bien bonito, bien tierno, bien romántico, bien bonito. Hoy vamos a hablar el libro de Ruth. Pero bueno, antes de hablar del libro de Ruth, les pido que me acompañen, vamos a orar, a pedirle al Señor que sea Él el que nos enseñe. Entonces vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, te damos tantas gracias porque nos permites estar aquí juntos, reunidos en torno a tu palabra, Señor. Te damos gracias por estas maravillas tecnológicas que nos permiten estar reunidos en torno a tu nombre, aunque estemos en lugares tan diferentes, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, sea el que nos enseñe, que sean tus palabras, Señor, no las mías, y que tú nos permitas tener un corazón abierto, un corazón dispuesto, Señor, para aprender las verdades de tu palabra, para aprender las lecciones que hay en tu palabra, Señor, y que podamos comprender toda esta información que tú nos das, todas estas enseñanzas que tú nos das, Señor, que lo podamos comprender y lo podamos sobre todo aplicar de la manera correcta. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues les digo, vamos a estudiar este libro, que es un libro muy bonito. Es así como que es la novela de amor de la Biblia. Una de las novelas de amor, porque la otra es el Cantar de los Cantares. Pero bueno, esta es una historia muy bonita y vamos a compartir pantalla. Y no es aquí, perdón. ¿Ese es el libro donde hablan de voz? Así es, en este libro se habla de sí, voz. ya lo leí, está bien bonito. Sí. Es un libro muy bonito. Y bueno, resulta que vamos a empezar. Ruth es un libro muy cortito, solamente tiene 4 capítulos. Y vamos a hablar de él. Ruth, no se sabe quién se escribió, probablemente la tradición se lo atribuye al profeta Samuel, aunque no tenemos la seguridad. El periodo de escritura, se cree más o menos que lo escribieron entre el 1011 y el 934 antes de Cristo. La historia de Ruth sucede en un lapso de 10 años aproximadamente. Está conocida durante el periodo de los jueces, ¿se acuerdan que lo comentamos en la clase pasada? Probablemente bajo el gobierno de Gedeón. El último versículo del libro de los jueces, el que vimos la semana pasada, con el que cierra este libro, nos muestra, y lo comentábamos, la pobreza espiritual que estaba viviendo Israel en ese momento. El último versículo dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, en este panorama, en esta historia, en este tiempo, se da la historia de Ruth. Les decía yo, eso es un resumen muy rápido. En el libro de los jueces veíamos cómo el pueblo se alejaba de Dios, pecaba, Dios enviaba enemigos para castigarlos, el pueblo clamaba por ayuda, Dios enviaba a un juez para liberarlos, y así vimos que ese ciclo se repitió 7 veces. Una y otra vez la gente se rebelaba, y así. Y bueno, el libro de Ruth nos da, yo creo que una visión muy bonita, nos permite ver el trabajo de Dios así como que escondido, cuando Dios trabaja sin que nosotros nos demos cuenta, aún en los peores tiempos. La palabra clave de Ruth son 2, tenemos descanso y redención. El mensaje de este libro es ese, descanso a través de la redención y unión con el Redentor. Un resumen rapidito del libro de Ruth. El hambre obliga a Elimelech y a su esposa Noemí a dejar su hogar en Judá, en Belén de Judá, e ir a Moab. Elimelech muere y Noemí queda con 2 hijos que se casan con 2 muchachas moabitas, Orfa y Ruth. Luego los 2 hijos también mueren y Noemí se queda sola con sus 2 nueras en esta tierra extraña. Decide regresar a Belén y en el camino Orfa regresa a casa de sus padres, pero Ruth decide permanecer con Noemí. Esta es una historia, como les decía yo, una hermosísima historia de amor, de compromiso, de devoción. Ruth eventualmente se casa con un hombre rico llamado Boaz,
que resulta que cumple el rol de pariente redentor. Como pariente, voluntariamente obtiene el derecho a la tierra de Noemí y el derecho de casarse con Ruth, y de ese modo engendrar un hijo para mantener la descendencia de la casa de Elimelech. Ruth y Booz engendran a Obed, quien resulta ser el abuelo del rey David, como ya lo comentamos la vez pasada. La probada devoción de Ruth ha sido recompensada con un nuevo esposo, un hijo y una posición privilegiada en el linaje de nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles son los propósitos que vemos, que podemos ver en el libro de Ruth? Creo que hay 4 grandes propósitos que podemos ver, que el Señor nos permite ver en este libro. Número 1, demuestra la preocupación de Dios por todas las personas. ¿Y por qué lo pongo así con mayúscula? Por todas. Porque Ruth no era hebrea, Ruth era moabita, Ruth era una gentil, Ruth era una de nosotros, ¿sí? Ruth era una gentil. Y Dios escoge a esta muchacha extranjera para volverse parte del linaje de su hijo, según la carne, para ser una mujer que entra, ¿no?, en este árbol genealógico tan complejo. Un día de verdad sería muy interesante dar una repasada, un día que puedan, al árbol genealógico de nuestro Señor Jesús, y todos esperaríamos que los ascendentes, o sea, los antepasados de Cristo fueran, pues todos fueran personas santas, entregadas a Dios, justos, y resulta que no. Resulta que se encuentra uno muchas sorpresas en el linaje de Jesús, porque la gente es gente, ¿no? Porque la gente es gente, porque la gente es pecadora, y porque nuestro mismo Señor Jesús nos demuestra que los hijos no pagan por los pecados de los padres. Pero bueno, Dios, les digo, se preocupa por todos, no solo por su pueblo, y esta es una primera prueba, una primera muestra en la Biblia. Al escoger a esta mujer, al atraer a esta mujer que es extranjera, que no lo conoce, que no tiene, ya habíamos visto un poquito de esta misericordia de Dios con los extranjeros, con los gentiles a través de Rahab, y después viene Ruth, que viene a incorporarse al mismo árbol genealógico de Rahab. Resultan siendo parientes políticos. Dios adopta en su familia al gentil, a través vemos la figura de Ruth, somos nosotros somos Ruth, y vemos cómo Dios nos adopta en su familia, ¿no? Hay un versículo que está en Hechos 10, 34 y 35, y es Pedro hablando, y dice: de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Cualquier persona, y eso ya lo sabemos, cualquier persona que acepte a Cristo como su Salvador, a Dios no le importa su origen. No tiene, como dicen los argentinos, no tiene la menor importancia. No importa de dónde vengamos, a Dios eso no le interesa. A Dios le interesa nuestra relación con Cristo. Eso es lo importante. El segundo propósito de este libro, bueno, la vida de Noemí. Aquí hay 2 grandes, a pesar de que el libro se llama Ruth, y en realidad hay 2 grandes protagonistas en este libro, Ruth y su suegra Noemí. E incluso hay puntos en los cuales pareciera que la historia es más sobre la vida de Noemí que sobre la vida de Ruth. O sea, ellas 2 son las protagonistas, no solo Ruth. Y en la vida de Noemí, pues esta vida nos ilustra cómo Dios perdona al que se arrepiente y al que le busca, ¿sí? Noemí se alejó de Dios, Noemí se fue al mundo, dejó a Dios y se fue al mundo, pero regresó arrepentida y el Señor la perdonó. Y entonces, ¿qué pasó? Que el Señor tomó todas esas experiencias tan terribles que tuvo que vivir Noemí, que ahorita las vamos a estudiar, y las transformó en algo bello, las transformó en algo hermoso, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, esa vida difícil y amarga y esas experiencias terribles, el Señor tiene la capacidad de convertirlas en algo que construye y de transformarlas en algo hermoso, en algo bueno. Ahora, la relación entre Ruth y Noemí es un tipo, ay, se me fue la palabra, perdón.
es un tipo del compromiso que debe existir entre la iglesia y Jesús. Están totalmente comprometidas, están totalmente unidas, están totalmente, o sea, es un vínculo que no se rompe. Sí, entre estas dos mujeres se dio un vínculo que no se rompió, un vínculo que no tiene nada que ver con la sangre, un vínculo que no tiene nada que ver con la familia de sangre, porque a final de cuentas Ruth y Noemí no eran nada, ¿sí? Porque el esposo de Ruth se murió y ese era el vínculo que tenían, que era su suegra, pero por ese esposo, y ese esposo ya no existe. No hay un vínculo más que el vínculo que ellas quieren que haya. Y entonces esta es la relación que la iglesia tiene con Jesús. O sea, ahora es un vínculo que existe gracias a lo que Cristo hizo, pero que tiene que ser voluntario y que tiene que ser un vínculo fuerte y un vínculo que no se rompe, ¿no? Y que es lo más importante. Ahora, la relación de Boaz con Ruth es un ejemplo de la relación de redención entre Cristo y su iglesia. Boaz, lo voy a estar repitiendo, no nos tenemos que esperar hasta el final. Boaz es el gran tipo de Cristo en este libro. Es el redentor, es el que viene a rescatar a estas mujeres que necesitaban que alguien les ayudara. Que venían del mundo, que vienen arrepentidas, que necesitan que alguien por favor les ayude porque están en la calle, y Boaz aparece como ese gran redentor de manera voluntaria, ojo, de manera voluntaria, no de manera obligada, así como nuestro Señor Jesús se ofreció voluntariamente para redimirnos a todos nosotros. Y también documenta la genealogía de Jesús. En este punto es el primer momento en el cual se nos da una genealogía que conecta con Jesús. O sea, en este momento la genealogía es hacia David, pero entonces ya después vemos en Mateo cómo de David se avienta la genealogía de David hasta Jesús. Entonces, digamos que este libro nos sirve para conectar esa genealogía, o sea, la genealogía de David, con la genealogía de Jesús en Mateo. Ahora, aquí sí me quiero tomar un momento para hablarles de los personajes de esta historia. Les voy a decir por qué. Porque, sobre todo en el Antiguo Testamento, los nombres de las personas tienen un porqué, tienen un significado y nos hablan mucho de quién es esa persona. Nos habla mucho del carácter, de la forma de ser de la persona en cuestión. Entonces, los nombres de los personajes, los nombres de las personas que se mencionan aquí en Ruth son bien interesantes porque nos dan un panorama, al saber los significados, nos dan un panorama muy claro de lo que está pasando en este momento, ¿sí? Tenemos primero a Elimelech, que era el jefe de casa, era el jefe de la casa, era el marido, y Elimelech el nombre de Elimelech quiere decir, Dios es mi rey. Un nombre que evidentemente es completamente irónico para el tiempo que están viviendo, porque definitivamente Dios no era su rey en ese momento, ¿sí? Acuérdense que estamos en la época de los jueces. Entonces, aquí el pueblo hacía lo que se le antojaba, y el hecho de que Elimelech hubiera salido de Israel para irse al mundo, pues evidentemente Dios no era su rey y no confiaba en él, a pesar del nombre que tenía, ¿no? Después tenemos a Noemí, que es su esposa, y el nombre de Noemí quiere decir placentero, quiere decir agradable, puede tener esas dos acepciones. Es un nombre muy bonito, el significado es muy bonito. Sin embargo, hay un momento en el cual después de todas las pruebas que tuvo que pasar, todos los problemas, ella renuncia a este nombre y pide que le llamen Mara. Y Mara quiere decir amarga, ¿sí? Ella reconoce que 10 años en la tierra de Moab, lo único que le trajeron fue amargura cuando ella regresó a su casa. ¿Sí? Eso es lo que nos pasa a nosotros. De repente porque a veces pasa, a veces hay personas que conocen al Señor, que han sido creyentes, que de verdad han sido salvos, pero algo pasa que los hace alejarse y se dan cuenta, creo que experimentan todavía más y ahora sí ya con una conciencia, que aparte del pecado, el mundo produce amargura, sobre todo en un creyente que está alejado del Señor, sobre todo en eso. Después tenemos a los hijos de este matrimonio y ven nada más los nombrecitos. El mayor se llamaba Malón y quiere decir enfermizo. Puede ser
porque el muchacho fuera enfermizo, o sea, porque hubiera sido nacido enfermo, porque haya sido un bebé que nació enfermo o que era muy enfermizo, pero también puede ser, les decía yo, que puede ser que tiene que ver con la pobreza espiritual de sus papás. Cuando no estás en un buen lugar espiritual, no tienes pensamientos muy agradables y muy alegres. Entonces, pues eso va a incluir cómo le pones a tus hijos, o sea, como que mucha inspiración no vas a tener, ¿no? Entonces resulta que al mayor le ponen malón y al segundo le ponen quelión, y quelión quiere decir aflicción. O sea, estas dos personas, fíjense qué terrible, o sea, de la unión, o sea, si hablamos de los significados, de la unión de Dios y es mi rey con lo agradable, al alejarse del Señor y al entrar la amargura se produce la enfermedad y aflicción. ¿Sí? O sea, obviamente esto nos demuestra que Dios, pero para nada, estaba en su radar en ese momento. O sea, ellos estaban, pero totalmente lejos, totalmente, así, en el declive espiritual completo. Después tenemos a las nueras, sabes que se casan, los hijos de Noemí y de Elimelech se casan en Moab. La primera de las nueras se llama Orfa, y su nombre, fíjense, su nombre quiere decir obstinada o necia. Pero también tiene otro significado que a mí me llamó mucho la atención, porque creo que también tiene que ver con esto. Resulta que Orfa también es el nombre de, os voy a enseñar, este pedazo del cuello que tenemos pegado a la cabeza, así el pedazo donde empieza el cuello y termina la cabeza, que es un pedazo que no se mueve. Para donde giremos la cabeza y para donde nos hagamos, hay un pedacito aquí que conecta la cabeza con el cuello que no se mueve. Eso es Orfa. No importa, fíjese, eso es Orfa, también quiere decir eso. Y por eso también, obviamente, el significado de obstinado o de necio. Alguien que no se mueve, alguien que no le importa lo que esté pasando, o sea, me vale, ¿no? O sea, como decía María Belén, me vale, no le importa, no se mueve. Ella donde está es así porque yo digo y porque sí. Y no me muevo. Eso es Orfa. Que por cierto, es un dato que no tiene absolutamente, o sea, nada que ver, nada más que me acordé. ¿Saben ustedes que la presentadora de televisión Oprah se llama así porque en realidad sus papás le querían poner Orfa y la muchacha del registro civil se equivocó y le puso las letras al revés? Porque en inglés se escribe Orpa y entonces le pusieron Oprah al revés. No tiene absolutamente ninguna importancia, pero es un dato así cultural. Bueno, y después tenemos a Ruth. Y Ruth, el nombre de Ruth quiere decir amistad y también quiere decir satisfecha. Y esto vemos como esto se cumple a lo largo de la vida de Ruth de dos formas diferentes. Estos dos significados se cumplen en su vida de dos formas diferentes. La parte de la amistad se cumple con Noemí, con la relación tan fuerte y tan hermosa que establece con Noemí, una amistad que es lo que le digo, que fue mucho más allá de la posible relación que hubieran tenido por la cuestión de que ella era su nuera, esta amistad fuerte, real, ¿no? Y satisfecha, pues es que ella encontró su satisfacción en su Salvador, en Boaz, ¿no? Ella sabía que necesitaba a alguien que no estaba completa, que no estaba satisfecha, y esa satisfacción la encontró en Boaz. Y entonces nosotros somos un poco como Ruth. Nosotros estamos incompletos sin nuestro Salvador, sin Jesús. Mientras Jesús no venga a nuestras vidas, no vamos a poder alcanzar la plena satisfacción. Boaz, ya para terminar, Boaz tiene un nombre muy padre, muy bonito. Boaz quiere decir, en él es Dios, o sea, en él está la fuerza. ¿Sí? Es esto, o sea, él viene a redimir con la fuerza del Señor. Él es fuerte gracias al Señor. Y un dato muy padre, muy bonito respecto a Boaz es que cuando Salomón construyó el templo, ya ve que a él ya el Señor le permite construir el templo, una de las columnas
que está a la entrada del templo, le puso el nombre de Booz. Una de las columnas se llamaba Booz, porque es fuerte, se hace fuerte en Dios. ¿Sí? Ahora, nos vamos a ir por capítulos, porque son bien poquitos, nomás son 4, entonces nos vamos a ir así, hablando rapidito de cada capítulo, ¿no? El capítulo 1. Primero empezamos con el viaje y la tragedia que se dio en Moab. Moab está aproximadamente como a 50 millas, lo que serán como unos 80 kilómetros más o menos, de Belén, en el lado opuesto del Mar Muerto. Elimelec toma a sus 2 hijos y a su esposa y se van a esta región para escapar de una época de hambre en Israel. Hubo hambruna. El hambre fue uno de los métodos que usó Dios para castigar a su pueblo, para traer juicio a su pueblo en las épocas del Antiguo Testamento. Cuando pecaban, cuando servían a otros dioses. Uno de los métodos era la guerra, era la invasión, otro de los métodos que usó Dios fue el hambre. Pero entonces Elimelec huyó de la corrección de Dios. En lugar de quedarse ahí y aguantar y decir, pues sí, o sea, estamos pasando un tiempo de prueba, vamos a confiar en el Señor. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos hablado, ¿se acuerdan de Habacuc? ¿Qué diferencia con Habacuc? Habacuc dice, no me importa que no haya higos, no me importa que no haya corderos, no me importa que no haya vacas, no me importa que no haya trigo, no me importa que no haya nada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Elimelec dice, con permiso, vámonos. Aquí yo no me quedo, aquí no hay nada que comer, yo aquí no me quedo, no confío en Dios. Y se va a meter a Moab, pero además, o sea, de todos los lugares donde se pudiera meter, se va a meter a Moab. Resulta que ellos se salen de Belén, resulta que Belén quiere decir casa de pan. Y Belén está en el territorio de Judá, que ya alguna vez hablamos de eso, Judá quiere decir alabanza. Entonces ellos se salen de su casa de pan en medio de la alabanza y se van a meter a Moab, al mundo. Y le digo, Moab, encima, o sea, por encima de cualquier otro país, ¿no? Moab, como comentábamos la vez pasada, es uno de los pueblos que tuvo origen en la relación que tuvieron una de las hijas de Lot con su papá, ¿sí? Los moabitas salieron de ahí. Y entonces resulta que el rey de Moab, Balac, fue el que contrató al profeta Balaam para maldecir a su pueblo. ¿Se acuerdan que 3 veces lo intentó? 3 veces engañé, no es cierto. Que 3 veces lo intentó y las 3 veces le salió mal y terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Ahora, los moabitas también no quisieron dar pan, así, ojo, pan y agua a Israel cuando salieron de Egipto. No los dejaron atravesar, no les dieron pan, quisieron dar la vuelta. Además, esta gente servía a un dios que se llamaba Quemos, y era una cosa espantosa, porque a Quemos lo honraban sacrificando niños. Era una cosa espantosa. Moab era tan bajo, tan terrible, que resulta que en el Salmo, acuérdense que todo esto les voy a pasar las notas. En el Salmo 60, versículo 8, y en el Salmo 108, versículo 9, Dios se refiere a Moab como mi vasija para lavarme. O sea, donde uno deja la suciedad, así se refiere Dios a Moab. Entonces, imagínense, de todos los países, que todos los países extranjeros eran una mala opción, ¿no? Pero de todos se tuvieron que ir a meter casi al peor. ¿Sí? Ahí van para allá. Entonces, estando ahí, Elimelec se muere, los 2 hijos de Noemí se casan, como les había dicho, con Moabita, con Ruth y Orfa, y entonces se mueren también los 2 hijos. Y resulta que se queda Noemí sola y con 2 nueras. Entonces, resulta que estando en los campos de Moab, dice la Biblia, alguien le dijo que el hambre ya había pasado en Israel, que ya había alimento en Israel. Entonces Noemí dice, yo aquí a que me quedo, yo me regreso a mi casa. ¿Sí? Y entonces, pues se regresa, ella dice, con permiso, agarra sus cosas y literalmente empieza a caminar. Y sus nueras la siguen, las 2 la siguen al principio, Orfa y Ruth. Pero entonces ella les dice que no tienen que seguirla, que de veras, o sea, no pasa nada, tan amigas como siempre, de verdad.
regrésense a su casa con su gente, con sus ídolos, digo, no les dice con sus ídolos, pero sabemos qué es eso, ¿no? Regrésense con ellos, no pasa nada, si me dejan solita, de veras, no me siento. Regrésense. Al principio las dos le dicen que no, y siguen caminando. Ella les vuelve a decir que de veras, de veritas, no pasa nada. También, digo, pónganse un poquito en los pies de Noemí, en los zapatos de Noemí. Noemí no tenía nada que ofrecerle a estas muchachas, porque según la ley, recordemos, según la ley, si Noemí hubiera tenido más hijos, los hijos de Noemí debían de haberse casado con estas muchachas, ¿sí? Para que ellas ya, o sea, para que ellas se volvieran a casar, tuvieran marido, pero además para que se redimiera la descendencia de Elimelech, pero no había más hijos. Y obviamente a estas alturas del partido, Noemí ya no iba a tener más hijos, ya es una mujer grande, ¿sí? Entonces, no tenía nada que ofrecerles, no tenía nada para ellas. Entonces, ya la segunda vez que les dice, de veras, no hay problema, regrésense, pues Orfa dice, bueno, pues entonces sí. Dice que le dio un beso y se regresó. Pues sí, ¿no? Creo que a lo mejor aquí podemos ver un poquito la imagen de la gente que se acerca a Dios y que a veces incluso profesa, incluso hace una declaración de fe, incluso profesa haber creído en Cristo, pero por seguir a la familia, por seguir a los amigos, ¿sabes? Por seguir a alguien más. ¿Qué pasa? Que al no ser una convicción propia, pues no, o sea, llega un momento en el que dicen, no, esto no es lo mío, así que yo no voy para allá, gracias, con permiso, y se van, y se regresan como se fue Orfa, ¿no? Pero Ruth le dice que no. Ruth le dice que no. Y aquí está una de las declaraciones más hermosas que hay en la Biblia, más hermosas, porque le dice, a donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Curiosamente, este versículo lo usa muchísimo. Admito, yo lo usé también para las bodas cristianas, pero no tiene nada que ver con amor romántico. No tiene nada que ver con amor romántico. Es amor filial, es amor de amistad, ¿no? Pero vaya, entonces Ruth dice, no, yo me voy contigo. Ruth sabía, ahora, aquí pasa una cuestión. Evidentemente creo yo que Noemí tuvo una cierta influencia en sus nueras respecto al hecho de que ellas sabían quién era Dios, conocían quién era Dios. Si alguien quiere marquesitas, está pasando el carrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oiga. Yo. 7. Nutella. Y entonces les digo, ellas sabían quién era Dios, creo que sabían quién era Dios, probablemente por la influencia de Noemí, evidentemente no por la influencia de Elimelech, pero sí por la influencia de Noemí. Y entonces esta muchacha, por la influencia de su suegra, cree en Dios y se acerca y acepta. Ella sabe, en este momento, acuérdense que era mucho más complicado pertenecer al pueblo de Dios que en este momento, ¿sí? En ese entonces, Dios, o sea, era no, o sea, era así como de que no se aceptan solicitudes, gracias, somos nosotros y ya. Entonces, ella sabía que iba a ser señalada como extranjera, que iba a ser tratada de manera diferente, porque así lo establecía la ley, y no le importó. Y no le importó. Y deja todo atrás, deja atrás a su familia. Fíjense qué decisión tan fuerte. Deja atrás su país, deja atrás a sus amigos, deja atrás a su familia, para seguir a una mujer que no es nada suyo, que no le garantiza nada, a un lugar en donde la van a ver diferente, la van a tratar diferente, y solo por amor a esta mujer y por fe a este Dios, que todavía no ha experimentado en su vida, porque hasta ahorita pues ha sido pura tragedia, ¿no? Entonces, y aún así, Ruth dice, yo me voy contigo. Entonces llegan a Belén, y fíjense qué mal debió de haber tratado la vida, lo sabemos qué mal trató la vida Noemí,
que solo pasaron 10 años y aún así dice que la gente no la reconocía. Aquí es cuando dice y les pide precisamente a sus amigos, a la gente que la conoce, que no le vuelvan a decir Noemí, que le digan Mara. La amargura, la pobreza espiritual, la enfermedad espiritual, se nota físicamente, ¿saben? Se nota, envejece, enferma. De hecho, hay un salmo donde dice que no me acuerdo, les voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, pero hay un salmo que dice que cuando no confiesas tu pecado, se noten los grucientes en los huesos, habla algo de los huesos. Se nota, la amargura se nota, la amargura de espíritu se nota físicamente, acaba a las personas, y eso fue lo que le pasó. Eso fue lo que le pasó a Noemí, con esta transformación que tuvo y con estos contrastes tan terribles que tuvo que vivir, porque Noemí salió de la casa de pan en medio de la alabanza, salió agradable, pero regresó amarga. Salió llena y regresó vacía. Ahora, hay una cosa que a mí me gusta mucho también de la actitud de Noemí, porque aquí Noemí hace una declaración donde dice qué es lo que pasa, y ella acepta que el Señor la está juzgando por lo que hizo. No le echa la culpa a nadie, no le echa la culpa al diablo, y no le echa la culpa ni siquiera a su esposo, fíjense, ni siquiera a su esposo. O sea, ella no le echa la culpa a nadie más de la situación que está viviendo. Ella entiende y acepta que está pagando las consecuencias de lo que hizo delante de Dios. Y creo que ese es uno de los primeros pasos cuando nos alejamos de Dios, aceptar que nos alejamos, aceptar que pecamos, aceptar que si estamos donde estamos es consecuencia de lo que hicimos, es el primer paso para poder reconciliarnos con Dios. El aceptar, sí fui yo, nadie tiene la culpa. ¿Me pudieron haber influenciado? Sí, pero al final de cuentas la decisión la tomé yo. Y esto es lo que está haciendo Noemí. El Señor me juzgó y por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. ¿Sí? Noemí deja a Israel, les digo, en un tiempo de hambre, pero el Señor es tan bueno que cuando regresa en los tiempos de la siega de la cosecha. Entonces Noemí resulta que regresa para cegar, para cosechar en el aspecto espiritual y en el aspecto natural. Y vamos a ver por qué. El segundo capítulo nos habla de un redentor. Aquí aparece el redentor, aquí aparece el héroe de la película, aquí aparece el caballero de la brillante armadura. Resulta que, pues, vaya, recordemos que aquí tenemos a dos mujeres viudas y según la ley, pues si no había un hombre que se hiciera cargo de ellas, las mujeres no podían trabajar en ese momento, en esa época, entonces no les quedaba básicamente más que pedir limosna, no había otra opción para ellas, o sea, o se casaban o no les quedaba de otra más que pedir limosna. Entonces Noemí le dice a Ruth, como Noemí ya es una mujer grande, le dice a Ruth que vaya a los campos. Noemí conoce la ley, ojo, fíjense, a pesar de el momento en el que estaba viviendo Israel, recordemos que estamos en la época de los jueces, y a pesar de que dice que cada quien hacía lo que se le antojaba y que se alejaban de Dios constantemente, a pesar de todo esto, Noemí conoce la ley, cosa que debe ser algo extraordinario en este punto. Entonces Noemí le dice a Ruth que se vaya a los campos, porque la ley dice que Dios le ordenaba a los dueños de las tierras que tenían que dejar una porción de la cosecha para la gente pobre, ¿sí? Entonces dice que tenían que ir, o sea, los trabajadores iban cosechando, iban cortando, iban recogiendo y haciendo manojos de trigo, pero entonces obviamente se les caía algo en el movimiento. Entonces Dios decía que no regresaran a recoger lo que se había caído, que ahí lo dejaran para la gente pobre. Y entonces Ruth dice que sí. Ruth de veras es un personaje admirable, porque Ruth, a pesar de lo que tiene que vivir, no hay un solo momento en el que Ruth se queje, no hay un solo momento en el que Ruth se amargue, no hay un solo momento en el que Ruth diga,
ya, ¿saben qué? O sea, yo ya me voy, o sea, esto no es lo que yo esperaba. Pues imagínense, de vivir en su pueblo, en su nación, de tener una casa y un marido, de pronto yo creo que Ruth, no sé si habrá pensado, ¿cómo pasé de eso a estar caminando atrás de los segadores para ver qué se les cae para poder comer? O sea, qué contraste tan tremendo. Y aún así, Ruth no se queja. Y lo hace con buena, pero además, no solamente no se queja, lo hace con buena disposición. Esta muchacha tiene un espíritu de veras increíble, porque no se rompe, su espíritu no se quiebra. Y entonces resulta que al estar ahí, el dueño de ese campo era un tal Boaz, ¿no? Y entonces Boaz ve a la muchacha y le gusta a la muchacha, ¿no? Dice, y entonces le pregunta a los criados, ¿no? Oigan, ¿y esa muchacha que está ahí quién es? ¿No? ¿Qué onda? Y ya le dicen, no, pues es que es la nuera de Noemí, es moabita, y obviamente, inmediatamente es extranjera. Y pues viene aquí a recoger, ¿no? A espigar, o sea, a agarrar lo que cae. Y entonces resulta que vos dice, y esto es algo precioso, vos les dice a sus criados que tiren más espigas. O sea, no solamente que no recojan lo que se cae, que tiren espigas para que ella las pueda recoger. Habla con ella y le dice que si tiene sed, que puede ir a tomar agua del agua que sacan los criados, cosa que no era común, ¿sí? O sea, cosa que no era común. Y le dice que sí, o sea, la trata bien. Yo creo que esto para Ruth debe de haber sido así como un descanso, después de tantas cosas malas que les habían pasado. Y aparece este hombre amable, pero además es un hombre amable, es un hombre que la ayuda y que no está pidiendo nada a cambio, ¿saben? No fue nada así como de, pues, si eres amable conmigo, yo te puedo ayudar, ¿no? No sé si me haces ojitos, o sea, vaya. Y vos no le hace ninguna proposición indecorosa. O sea, vos es un completo caballero. La ayuda y le digo, vos en todos los aspectos, vos es Cristo. Cristo no pide nada a cambio. Cristo no te pide nada a cambio por ayudarte. Y te da más todavía de lo que te correspondería, ¿sabes? Y te da, y además, ¿en qué? Te da agua. Él es agua viva, ¿no? Pero bueno, y entonces Ruth ya regresa a su casa, le platica a Noemí lo que pasó, y Noemí se da cuenta que Dios está actuando en sus vidas. Porque resulta que Booz es pariente de Noemí. Son parientes, ¿sí? Entonces, Noemí, creo que también aquí este es el momento en el cual Noemí dice, ya, o sea, Dios ya me perdonó, ¿saben? Dios ya me perdonó, Dios me está volviendo a ayudar. Porque de toda la gente que vive aquí, tenías que ir precisamente al campo de alguien que es mi pariente, que es un hombre soltero, y que es mi pariente. Y que él nos puede ayudar, ¿no? Entonces, vaya, Ruth aquí otra vez, les digo, muestra todas estas características. Ruth es así como princesa de cuento, de veras, porque es alegre, es fuerte, es obediente, no se amarga, es princesa, es así como Blancanieves, yo creo que cantaba y los pajaritos cantaban alrededor de ella. Porque eso sí, es muy, no se nos da nada malo, se nos dice sobre Ruth, ¿no? Y entonces, bueno, cuando termina la cosecha, ella se queda ahí en la casa con su suegra, atendiendo a su suegra, y y no sale, ¿no? Porque, por instrucciones de Noemí. Noemí le dice que no salga, y ella pues no sale, y ahí se queda, ¿no? Ahí se queda. Entonces, pasamos al capítulo 3, en donde ya hay aquí un plan en acción, y
y hay un resultado, ¿no? Resulta que Noemí comparte su plan con Ruth, lo ha estado pensando en este tiempo que pasó desde que terminó la cosecha, supongo que ha hecho ahí sus investigaciones, y se da cuenta que Booz puede redimir la propiedad que pertenecía a la familia de Elimelech, por lo tanto, la familia de Noemí. Casarse con Ruth y generar niños, generar hijos para continuar el nombre familiar. Ahora, aquí hay una cosa bien importante, de una forma muy, muy decorosa y muy digna de parte de Noemí de proceder. Ella tenía por ley, ella tenía todo el derecho de acercarse con los ancianos de la ciudad y exigir que Booz la redimiera. Si ustedes quieren hacerle manita de puerco a Booz, ¿no? O sea, de obligarlo a que la redimiera. Y sin embargo no lo hace. ¿No? Y sin embargo no lo hace. Noemí le dice que vaya y que se acerque a Booz de noche, que le explique la situación, para darle la oportunidad a que si Booz dice que no, no pasa nada. O sea, ni nosotras nos exponemos a que nos humillen públicamente, ni tampoco lo obligamos a él a que diga que sí por obligación, porque está delante de todo el mundo, ¿no? Entonces, dicen que no. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Booz dice que sí, así de sí, inmediatamente, ¿no? Entonces, yes. Dice sí, y entonces va con los ancianos que están en las puertas, que les había comentado yo, con lo de Jericó, que la vida comercial y la vida judicial de las ciudades se daba en las puertas, ahí se ponían los ancianos y se ponían los comercios para ahí hacer los negocios y los arreglos, ¿no? Entonces, él quiere hacerlo y va con los ancianos y todo, pero resulta que hay otra persona, hay otro varón antes que Booz. No nos dan su nombre, no sabemos quién es, no dicen quién es ni cómo es que está más cerca, pero resulta que está antes en la lista. Hay otra persona, hay otro varón que está cerca y que puede también, o sea, que de hecho tiene el primer derecho de redención. Porque además, ojo, la redención era un derecho, no era una obligación. ¿Sí? Aunque después la gente lo tergiversó y se convirtió en una obligación. Por eso les digo que ya no lo quisieron hacer enfrente de todo el mundo, pero porque es un derecho. Entonces, este otro pariente tenía el derecho de hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que Booz, pues tiene que ver cómo le hace, porque no, le digo, no, él no lo puede hacer así. O sea, fue así como de, sí, no. No puede hacerlo directamente, tiene que ver qué es lo que pasa. Y entonces les dice que, pues, que hay que esperar, ¿no? Le dice a Ruth que hay que esperar, que la situación se va a solucionar. Ruth regresa con Noemí, le cuenta todo lo que pasa. No regresa con las manos vacías, ojo, cuando uno va a Cristo, cuando uno va a su Redentor, nunca regresas con las manos vacías. La Biblia nos dice que cuando Booz ya habla con ella, le dice que tiene que arreglar primero esta cuestión de que hay otra persona antes que él. Le dice que extienda su manto y le llena el manto con trigo, con granos. Dice que eran 6 medidas, no sé cuánto sería, pero debe haber sido un montón, porque imagínense, el manto, estamos hablando, acuérdense de que el manto que usaban en ese entonces era, o sea, se cubría la cabeza, pero se iba casi hasta los pies. Entonces, imagínense, o sea, debe haber sido una cosa como de 2 metros por 1,5 metros, y todo se lo llenó con trigo. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿saben? Cuando nosotros vamos a Cristo, nunca regresamos con las manos vacías. El Señor siempre tiene una respuesta exacta y siempre nos da algo, siempre obtenemos algo de una buena relación y de nuestro acercamiento correcto hacia el Señor. Y bueno, entonces Noemí le dice pues que sea paciente, que porque ella, o sea, Noemí es una mujer, al ser una mujer mayor, pues ya tiene cierta experiencia y se da cuenta que Booz está enamorado de Ruth y que quiere casarse con ella. Entonces le dice, no te preocupes, porque no va a descansar hasta que lo logre. Entonces, tú no te preocupes, no te mortifiques, tú te casas con ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que sí, que sí pasó. Ya en el capítulo 4 tenemos primero el proceso. Resulta que, bueno, habla con el pariente, Booz habla con el pariente, se da esta reunión enfrente de los ancianos, y resulta que el pariente dice que
que muchas gracias, pero que él pasa. Y le cede el derecho de redención a Booz. ¿Por qué no quiso? ¿Sí? ¿Por qué no quiso? Porque, le digo, recordemos lo que decía la ley. Si esta persona, o sea, cualquier hombre que se casara con Ruth, su hijo, su primer hijo, su primogénito, no iba a ser suyo. Su primogénito iba a llevar el nombre del primer marido, al ser de la misma familia. Entonces, este niño no iba a ser el primero, no iba a ser realmente hijo de Booz, sino que en papeles, digamos, legalmente, iba a ser hijo de Malón. Iba a tener el nombre de la familia de Elimelech. Entonces, por eso, supongamos, que creemos que por eso este hombre no quiso hacerlo. Y además también porque si había alguna propiedad, esa propiedad no iba a ser tampoco para él, iba a ser para los hijos de la familia de Elimelech. Entonces no quiso, rechaza esta oferta, y entonces Booz redime a Ruth, según la costumbre, en presencia de testigos. Aquí se da una cuestión medio rara, pero pues bueno, así lo establece la ley. Dice que si un hombre rechaza a redimir a una mujer, así a una mujer de la familia, que se tiene que quitar un zapato y escupir en el zapato. Y entonces resulta, y se tiene que ir caminando sin el zapato, con el zapato en la mano. Y entonces dice que de ahora en adelante, esa familia será conocida como la familia del descalzo. Así dice la palabra. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa. Este señor se va con sus zapatos en la mano y Ruth y Booz se casan. Por fin, triunfa el amor, ellos se casan, tienen un niño. Y entonces aquí les digo, aquí la historia cierra, curiosamente, no con Ruth, sino con Noemí. La historia cierra con Noemí y nos enseña que Noemí ya no vuelve a ser más Mara. Noemí vuelve a ser Noemí, vuelve a ser agradable, vuelve a ser placentera. Noemí se convierte en la nana de este niño. Este niño que en realidad en la carne no era nada suyo. ¿Sí? Sin embargo, es su abuela. ¿Sí? O sea, sin embargo, es su abuela. Ella se convierte, ella cree, y es tanto el amor por este niño y cómo la transforma el nacimiento de este niño, el amor de este niño, que la gente dice, le ha nacido un niño a Noemí. O sea, no a Ruth, a Noemí, por el cambio que ve en Noemí gracias a este niño, ¿no? Cambia, les digo, cambia su vida. Y el libro cierra, y al final del libro, el libro cierra con donde nos muestran el vínculo genealógico entre Ruth y David. Se nos muestra cómo resulta que Ruth es abuela de David. ¿Sí? Y esta nota final, les digo, nos muestra cómo el plan de Dios, o sea, nada es casualidad en el plan de Dios, ¿no? Y el por qué todas estas historias están y el por qué se nos narran todas estas cosas. Yo creo que si no hubiera esos últimos datos respecto a la genealogía con David y uno leyera el libro de Ruth, sería una historia muy bonita, una historia con mucha enseñanza, pero con esos últimos versículos es como de que esté flotando en el universo a que se incruste en la historia que nos importa, que es la historia de Cristo, ¿no? A que ya pertenezca a esta historia de Cristo. Ruth, este libro es un libro que además es un libro muy bonito, es un libro que nos narra, y eso es algo, todo el mundo se va con el romance entre Ruth y Booz, y te dicen, es que es un libro de amor. Sí, es un libro de amor, y se los dije, es un libro muy bonito del principio, es un libro de amor, pero de mucho amor, porque este libro nos narra nos narra dos historias de amor. Este libro nos narra la historia de amor romántico entre Ruth y Booz, sí, pero también nos narra la historia de amor filial entre Ruth y Noemí. ¿Sí? Imagínense, y además, ¿saben? También este es un ejemplo muy, muy grande para todas las mujeres casadas y para todas las mujeres que tienen nueras. El mundo dice, ojo, el mundo dice que las nueras y las suegras por naturaleza están enemistadas. Siempre el chiste es que la suegra es malvada, ¿no? Y que la nuera es el pan de Dios.
o que la suegra es muy buena y la nuera es, o sea, Satanás encarnado, ¿no? Esa siempre es la enseñanza del mundo. ¿Y qué es lo que nos enseña Dios? Que no tiene que ser así. Que a tu nieta no será tu nuera. Es que ahí me pone, yo amo a mi nieta. Sí, ya decía yo, era nuera. Ay, sí, mucho amor. Sí, mucho amor, mucho amor. Y esta historia nos muestra esto, ¿saben? Que se puede, que sí se puede, que haya una relación, pero además no solo una relación armoniosa, que haya un verdadero vínculo de amor entre una suegra y su nuera. Se puede. Y estas mujeres lo lograron y este es el gran ejemplo que nos deja. Es el gran ejemplo que nos deja esta relación de Ruth y de Noemí. Y bueno, les decía yo, Ruth, pues es un tipo, es una imagen de la esposa gentil de Cristo, de esa otra parte de la iglesia que vino miles de años después, pero que ha estado pero que es la iglesia, y lo decía, yo recuerdo que Jacir lo comentó, la iglesia no es el plan B de Dios, ¿sí? No es porque no le salió esto, entonces, pues ni modo. O sea, los gentiles no entramos al quite porque fracasó el plan de los judíos, no. La iglesia siempre ha estado en la cabeza de Dios, en la mente de Dios, siempre, siempre, siempre. Ha estado en la mente de Dios. Y esto nos lo demuestra, y Rahab nos lo demuestra, y Ruth nos lo demuestra. Los gentiles siempre hemos estado también en el corazón de Dios. Y el Señor Jesús también habló, ¿se acuerdan? De que dice que tengo otro rebaño y otras ovejas, y luego van a ser un solo rebaño. Y vos, pues les decía yo, lo vimos constantemente, pues es una imagen y un tipo de Cristo totalmente como nuestro Redentor. Sí, como nuestro Redentor, como el que ejerce un derecho de manera voluntaria, sin que nadie lo obligue, sin que nadie se lo exija. Él voluntariamente decidió redimirnos, así como vos voluntariamente decidió redimir a Ruth y a Noemí, porque al final de cuentas redimir a una, pues será redimir a las dos. ¿Sí? Bueno, pues esto es todo. Voy a detener la grabación. Permítanme, porque ya no sé dónde estoy. Aquí, déjenme. Voy a cerrar. Primero vamos a dejar de compartir. Y vamos a terminar la grabación.